Bueno, acaba de llegar, por cierto, Eduardo Madina, aquí al plató. Me ha dicho que le quiere saludar. Aquí están, dos de los aspirantes a la Secretaría General. Sí. Señor Madina. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo lo llevas? Bien, tengo a Antonio aquí al lado. Vamos a ver cómo sale la entrevista. Sí, muy bien. Pero no se me moja, señor Pérez Tapia, le he dicho. Bien hasta el final. Madina o Pedro Sánchez, no se me moja, imagínese. ¿No? O prefiere, diría, no, siempre Pérez Tapias, ¿no? Sí. Además, Eduardo comprende las razones que formulo. No tengo que hacer especial hincapié en lo que he dicho porque, en fin, forma parte de los códigos con que estamos manejando esta situación. ¿Usted cree, se lo pregunto a los dos, creen que los militantes socialistas son conscientes del hecho histórico que se está viviendo? A mí me parece que no se ha puesto excesivamente de relevancia, incluso por el propio Partido Socialista. Por primera vez en la historia, incluso, bueno, es la primera vez en la política española. Hay un partido de este nivel, de esta importancia, cuyos militantes con su voto van a elegir a su secretario general. No es habitual. ¿Usted cree, señor Pérez Tapias, que se ha puesto de relevancia de verdad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la militancia es muy consciente de la importancia del momento, de que es un punto de inflexión en nuestros propios procedimientos internos para resolver, pues eso, un relevo en una Secretaría General en un momento decisivo, crucial. Es verdad que estamos actuando bajo esa premisa, un militante, un voto, aunque de una manera consultiva y no resolutiva o decisoria. Es verdad que el compañero Eduardo hizo hincapié en esto, en lo que por lo demás veníamos insistiendo desde mucho tiempo atrás en congresos y en conferencias políticas, y se consiguió que se produjera como se está haciendo. Y además el momento es tan delicado que no solo la militancia, yo creo que la ciudadanía española pues también está mirando con cierta expectación cómo resolvemos este proceso los militantes y las militantes socialistas, pues eso, en un momento decisivo para el Partido Socialista, pero que es, por supuesto, también crucial para la sociedad española, vendida como está. Señor Madina. Yo creo que sí, se está percibiendo. Creo que estamos viviendo algo que no había sucedido en más de 130 años de historia. José Antonio y Pedro han hecho unas campañas excelentes también, en mi opinión. Creo que han llenado las debates, propuestas, proyectos, y creo que ha sido, sin duda alguna, un procedimiento que hemos ensayado y que, en mi opinión, ha venido para quedarse, ¿no? Estamos muy contentos. Señor Pérez Tapias, suerte el domingo. Venga, suerte para todos y que trabajemos hasta el final como debemos hacerlo, transmitiendo nuestros mensajes y con los mensajes entusiasmo que todos necesitamos. Muchas gracias. Bueno, señor Madina. Buenas tardes. Buenas tardes ya. ¿Le han validado las explicaciones de Pedro Sánchez? Sí. Yo defiendo el buen nombre de Pedro. Creo que ayer dejó clara cuál era su posición, cuáles eran sus argumentos, y yo a un compañero como él me lo creo y no hay nada más que decir. Yo creo que ha sido un final de congreso que tenemos que hacer que sea tan limpio como el principio. Él ayer aquí en Al Rojo Vivo decía, esto es juego sucio. En los últimos días pues, suelen aparecer este tipo de informaciones, de intoxicaciones para sembrar dudas sobre los candidatos, pero yo piel de pingüino. En esto, en fin, frente a las malas artes, juego limpio, campaña propositivo y ya está. ¿Forma parte de juego sucio por parte de otras candidaturas? ¿Viene de su partido, de otros partidos? No lo sé. El hecho cierto es que son insinuaciones que no son veraces. Hay quien dice juego sucio del equipo de Eduardo Madina. Yo ya sé que no responde a su estilo, pero a lo mejor alguien de su equipo lo ha hecho. Pues no, porque el equipo es como yo y yo soy como el equipo. Y esto no se dirime entre si es juego limpio o juego sucio. Se dirime entre si es verdad o es mentira. Él ha dicho que es mentira y yo me lo creo, que participó en la asamblea, que era concejal del Ayuntamiento de Madrid durante muchos años. ¿Lo ha hablado con él? Y junto con otros compañeros, sí, hablé con él. ¿Le llamó ayer? Sí, le dije que estaba a su disposición para lo que necesitara y que quería que el final del procedimiento de Congreso fuera tan limpio como el principio. Le dije que creía que estaba haciendo una candidatura y una campaña muy bien hecha, igual que José Antonio, y que cuando el día 13 todo termine, el 14 empieza un capítulo nuevo, un nuevo capítulo de la historia del PSOE, que es tanto como un trocito de la historia de España pasando por los votos de los militantes en las urnas de este domingo. Carlos Floriano, hoy ha remetido contra Podemos. Ha vuelto a remitir. Es decir, estamos analizando porque de repente el Partido Popular en los últimos días
ha convertido a Podemos en su eje central, digamos, del discurso político. Lo ha dicho esta mañana Carlos Freixano, número 3 del PP, primer misil contra Podemos. Rechazo a quienes quieren subvertir nuestra democracia para convertirla en un régimen totalitario que aplaste la oposición, que niegue la división de poderes y que secuestre a los medios de comunicación. Bueno, y Montoro, y Soraya de Santamaría, y Fátima Báñez, y Alfonso Alonso me dicen que acaba de pronunciarse también contra Podemos. Es decir, esto evidentemente no surge de manera improvisada. ¿Le ha sorprendido que el Partido Popular cambie la estrategia y que ahora se centre en el ataque a Podemos? No, porque la derecha española embiste todo aquello que no comprende, que es mucho. ¿Y usted comprende a Podemos? Yo creo que comprendo lo que está sucediendo en la política en España. Y no me preocupa tanto una frase de Pablo Iglesias con un gobierno que cambió la manera en la que se elige, por ejemplo, el Consejo de Dirección de Radio y Televisión Española, que hemos vuelto a un ciclo de manipulación política de todos los medios públicos que es inaceptable en comparación con la televisión y la radio pública que teníamos hace algunos años. Hemos visto a un gobierno señalando con el dedo a algunos periodistas que le han llevado a la contraria a las decisiones políticas que han tomado. Yo creo que ha propuesto un proyecto de ley, la de seguridad ciudadana, que conculca derechos constitucionales. Se aprueba hoy en Consejo de Ministros, ¿no? Libertad de expresión, manifestación, reunión, información. Pretende una reforma del Poder Judicial donde ustedes, los periodistas, van a poder informar solo cuando al fiscal le guste que ustedes informen, por ejemplo, en un procedimiento de corrupción. Yo entiendo que busquen votos y traten de encontrar un enemigo, porque la derecha española convive muy bien con enemigos construidos, pero me preocupa mucho más la política de este gobierno que las frases de cualquier partido político, que son solo lenguaje, frente a un gobierno intervencionista en los poderes, por ejemplo, públicos de los medios de comunicación. ¿Pero a usted no le molesta, por ejemplo, cuando Podemos, Pablo Iglesias, habla habitualmente de la casta, y cuando habla de la casta, bueno, señala al PP y al PSOE? Bueno, ayer le respondió el propio Montoro, dijo, bueno, Montoro dice unas cosas, dijo que estaba encantado de ser casta de derechas. Yo nací en Jaén en el año 1950, cuando la renta per cápita en España no llegaba a $2.000 per cápita. Y soy de la casta de la derecha, Está bien, Anita. Bueno, Montoro es así, pero... Sí, Montoro es una fuente... ¿Pero a usted no le molesta cuando desde Podemos le señalan como la casta? Es que yo no me doy por aludido. Lo único que me importa con Podemos es, desde el máximo respeto, saber solo si el respeto que yo tengo por ellos lo tienen ellos por un partido centenario como es el PSOE. Nada más, cuando esto quede claro, yo no tengo nada más que respeto y ninguna consideración negativa hacia nadie, ¿no? Si gana usted el domingo, ya sabe que ahora mismo dicen, el favorito es Pedro Sánchez, si gana usted el domingo, ¿qué es lo primero que hará como secretario general del partido? Voy a llamar a todos los secretarios generales de las distintas federaciones para componer una ejecutiva de renovación, una ejecutiva de unidad, una ejecutiva de integración, donde estén secretarios de áreas importantísimas para el futuro de este país, que se lo sepan. El peso político del Partido Socialista y un horizonte en el que quiero trabajar entre el 13 y el 27, si es que soy elegido el día 13 secretario general. La unidad del Partido Socialista. ¿Y si pierde? Si pierdo me pondré a disposición del PSOE y no voy a dar la lata a nadie. No va a haber nadie de mí, ni un mal tuit, ni una mala frase. Voy a hacer todo lo posible para que al partido le vaya bien. Yo voy a cumplir mi contrato con los vizcaínos que votaron al PSOE en las últimas elecciones generales. Yo soy diputado por Vizcaya, encabecé la lista del PSOE en las últimas elecciones y no voy a fallar ahí. Voy a seguir trabajando por mi circunscripción en caso de que pierda y para mi partido en lo que me pida. ¿Y después? Bueno, después ya veremos, está muy lejos, ¿no? Queda año y medio en principio, si Rajoy no adelanta, año y medio es mucho tiempo. ¿Se están produciendo presiones, llamaditas a los militantes para... Cuidadito con la papeleta, cuidadito con la papeleta, a ver a quién votas, que aquí hay una línea, porque algunos aparatos es evidente que no están con usted. ¿A Y mí? estoy pensando en Andalucía, y estoy pensando en la ejecutiva de Valencia, y allá está en la de Madrid. Yo soy un militante del PSOE. A mí no me ha llamado nadie para decirme lo que tengo que votar. Voy a votar libremente y estoy convencido que la gran mayoría de los que van a votar, que no sé qué participación vamos a tener, pero que espero sea alta, todos ellos, todos los hombres y mujeres del PSOE, van a votar igual que avalaron. Avalaron de forma libre y votarán de forma libre. Y dejaremos un ejemplo ante el futuro de este partido que, en mi opinión, si sale bien, viene para ¿Pero por qué quedarse. tendrían que votarle usted y no a Pedro Sánchez? A mí me ha sorprendido, hay una cuestión que también me sorprende, algunas críticas después del debate de este lunes que dicen, es que tampoco hay tantas diferencias, hombre, no hay tantos matices, no hay un abismo entre Pedro Sánchez, Eduardo Madina, Pérez Tapia. Digo, hombre, claro, forman parte del mismo partido, ¿no? Es decir, no sé qué quieren que propongan que sea tan radicalmente diferente, pero ¿por qué a usted sí y no a Pedro Sánchez o a Pérez Tapia? ¿Por qué le tendrían Yo que salí votar? muy contento del debate, ¿eh? Fue probablemente el día más feliz de esta campaña en comparación con cualquier otro día de la campaña, ¿no? Bueno, que cada uno decida quién quiere votar. Esta es la oportunidad. Un siglo nos había dado a los que militamos en el PSOE.
propongo una transformación profunda, y ya hemos empezado, del Partido Socialista para convertirlo en un protagonista del siglo XXI, no en un partido que se arrastre por el siglo XXI. Y transformando el instrumento, creo que el partido estará en condiciones de volver a transformar una sociedad, como ha hecho en muchas ocasiones, al servicio de un país más moderno. Yo quiero eso, un instrumento transformado para el proyecto político más importante que nunca el PSOE ha presentado desde el año 1982. Y eso es en lo que estoy, para eso me he presentado y aquí estoy. Y aquí me tienen. ¿Tienen alguna fórmula, por ejemplo, para afrontar el paro? Fíjese, Fondo Monetario Internacional, Laura López, el paro, los datos del paro. Claro, es verdad que se duplican las previsiones de crecimiento. Está aquí José Carlos Díez, le quiero preguntar también por esto a nuestro economista. Laura, ¿cómo prevé que va a ser el paro el Fondo Monetario Internacional? Porque en crecimiento sí, pero el paro sigue altísimo. Dice, de hecho, el Fondo Monetario Internacional que sigue inaceptablemente alto. De hecho, dice que para los próximos 5 años no prevé hasta 2019 que baje del 20% la tasa de paro. Para este año pronostica que esté en el 24,9%, para el año que viene en el 23,8%. Una cosa más, Laura. Luego además dicen masiva, más madera y rebajitas salariales, ¿no? Eso le gusta al fondo. Nos pide nuevas vueltas de tuerca, más reformas. Sobre la reforma fiscal, de hecho, dice que no le convence porque es una pérdida de ingresos que habría que compensarlo con subida en los impuestos medioambientales y subida en el IVA también para hacer frente a los altísimos datos en déficit y deuda. Y también vuelta de tuerca en la reforma laboral porque dice el principal problema es combatir el paro y para eso apuesta por una moderación salarial. José Carlos, ¿qué te parecen estos datos? Bueno, aquí está lo de la bajada salarial, porque hace un año decían que había que bajar un 10% los salarios. Eso ahora no lo han metido, o sea que vamos avanzando, ¿no? Pero yo creo que una tasa de paro del 24% es insostenible, porque hay dos problemas. El paro de larga duración que pierde la prestación sigue aumentando y la pobreza sigue aumentando, y no aumenta más porque la gente se va de España, si no los datos serían mucho peores. O sea que estamos viendo que sigue siendo una situación... Con estos datos del Fondo Monetario Internacional, con estas previsiones, que ojalá no se cumplan respecto al paro, el Partido Popular al acabar la legislatura tendría más paro que cuando llegó. Más paro a lo mejor porque la gente se ha desanimado y se ha ido de España, pero menos afiliados a la Seguridad Social y menos empleo sí. Además, el Partido Popular llegó aquí porque ya había un problema de empleo y de paro y vino para resolverlo. Y esto es una legislatura perdida, lo vuelvo a repetir, seguimos teniendo 600.000 afiliados menos que cuando el señor Rajoy llegó, ¿no? Yo he tenido un debate antes de que llegara, no sé si lo has podido escuchar, pero me preocupa que el debate se esté derivando al combate político del cuerpo a cuerpo y no se hable sobre propuestas, ¿no? Yo, Eduardo, tengo la percepción, en el año 2008 el Partido Socialista sacó 11 millones de votos y esos votos no se han ido a Podemos, a Izquierda Unida, a UPyD o a Ciudadanos. El votante socialista está en casa. Hay una percepción de ese votante y dudas sobre si el PSOE va a ser capaz de resolver esa cifra, que es la tasa de paro, y cuáles son tus propuestas, ¿no? Que espero, ya que he discutido con pagar la deuda ilegítima, ¿no? Porque yo creo que la gente no se ha leído la historia de España. Primo de Rivera impagó la deuda ilegítima. Cánovas y Sagasta impagaron la deuda ilegítima. La Primera República impagó la deuda ilegítima. La Segunda República impagó la deuda ilegítima. Cuando impagábamos deuda ilegítima, éramos un país apartado de los mercados internacionales y pobre. Entonces, desde que hemos dejado de impagar deudas ilegítimas desde el año 59 hasta el 2014, hemos multiplicado por 6 la renta por habitante, ¿no? Entonces, dentro de esas propuestas duras y complicadas, ¿qué propones tú desde el PSOE como candidato para resolver el problema de la gente? Están en las bases de las conclusiones de la conferencia política y en las esencias que hemos presentado en las propuestas económicas de la candidatura. España tiene un número excesivo de pequeñas y medianas empresas que tienen que crecer para alcanzar un nivel mayor de competitividad. España tiene unas inversiones tristes en investigación, desarrollo, innovación que nos están restando valor añadido en una economía globalizada. España tiene un problema de descentralización o de asimetrías en el modelo desarrollo económico con una base muy pequeña de tejido industrial para el conjunto de la economía. España tiene una mala conexión entre el sistema educativo y el proceso productivo. Y es ahí donde yo creo que tenemos que actuar. Y además, un 40% de la población desocupada tiene escasa formación o nula formación, donde necesitamos hacer planes de inserción laboral prácticamente uno a uno. Tenemos que recuperar políticas activas de empleo, derogar la actual reforma laboral o el cambio, por decirlo mejor, del sistema de relaciones laborales que ha aprobado el señor Rajoy para... La clase
clase trabajadora y de negociación colectiva en los sectores productivos distintos que tiene la economía. Yo creo que tenemos que actuar ahí ¿Así con se puede contundencia, ¿no? solventar el paro? No, yo creo que es el camino. El tema es que te enfrentas a un problema de pocos recursos y con problemas de ajuste fiscal, ¿no? También, ¿cómo combinas eso que acabas de decir con un déficit público que está ahí, que es posible que sea mayor, porque hoy hemos visto a Eurostat acusando a Valencia de manipular las cuentas? Recordemos que cuando el Partido Popular llegó y afloró déficit oculto, no estaba en el gobierno central, estaba en las comunidades autónomas, especialmente en esta, que era suya. Y ahora es posible que fuera mayor. Entonces, con esa restricción financiera, yo creo que no se puede, mi posición, ¿no? Se puede resolver esta crisis sin Europa. ¿Cómo enganchas esto con el discurso europeo y qué posición tendría el PSOE en esa posición de negociar en Europa? Por ejemplo, en el debate que hay ahora entre Renzi y Merkel, que hay que posicionarse, ¿no? Yo creo, he escuchado a Tania antes de entrar diciendo que esto se juega contando su experiencia como concejal en el ámbito del ingreso y en el ámbito de la inversión. España tiene dos opciones y el PSOE tiene una posición política. Hay que incorporar el impuesto de patrimonio, el impuesto de la renta a las personas físicas. Hay que explotar una mayor capacidad tributaria procedente de las rentas del capital, que es dinero produciendo dinero con distintos productos financieros en la economía financiera. Tenemos que pedirles un esfuerzo mayor a las sociedades patrimoniales y hay que mejorar un poquito la capacidad adquisitiva bajando el esfuerzo fiscal que en rentas del trabajo hacen rentas medias y rentas bajas. Por tanto, hay que subir un poco la recaudación y después reorientar las prioridades del país. El PP cree que están en un lado y nosotros creemos que están en otra. Y nosotros pensamos que devaluando, bajando los salarios a los trabajadores en este país no sale de la crisis porque no podemos ser la China de Europa. Por tanto, en esa línea, yo creo que el país tiene grandes desafíos por delante, ¿no? Una cosa, Tania, porque antes, José Carlos, has dicho Izquierda Unida, digamos, propuesta utópica. ¿Vosotros estáis a favor de pagar la deuda o no? ¿Sí o no? Me llama la atención que José Carlos me diga a mí que estamos locos y que cuando Eduardo dice unas cosas similares no saltes con la misma virulencia. Me llama la atención, pero no pasa nada. Yo digo lo mismo en mi libro, Tania, pero la deuda ilegítima, impagarla tiene unas consecuencias. ¿Podemos mirar a la historia de España? Ten cuidado porque has dicho Podemos y a algunos le va a dar algo. Tercera persona del verbo, del plural del verbo poder, mirar a Europa y a la historia de Europa. Alcalde gallego del PP va a visitar a un campamento de niños y le empiezan a gritar y él entiende Podemos en... Bueno, pero bueno, luego lo contamos, perdona, Tania. Sí, decía que podemos mirar la historia de España, podemos mirar la historia del mundo o podemos mirar la historia de Europa, por ejemplo, ¿no? Y en Europa, Alemania en un momento determinado se le hace una condonación de la deuda y a partir de ese momento determinado? Después de la Segunda Guerra Mundial. 1945, ¿no? Pero cuéntalo. No, sí, 1945. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí, José Carlos, ¿con qué dinero, Tania? ¿Con qué dinero? Vamos a ver. Te lo pido, por favor, no me interrumpas. Me alegro que lleves el debate ahí. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero inicia un proceso de crecimiento? Y a partir de ahí inicia un proceso. Con un plan Marshall. Y a partir de ahí inicia un proceso. Ahora voy con eso. A partir de ahí inicia un proceso de construcción de Europa con inversión estadounidense en el que Estados Unidos tiene un interés de diseñar un determinado modelo de Europa, que es el modelo en el que estamos ahora. Y en ese modelo de Europa a España le toca ser la China de Europa. Eso es lo que le toca hacer. Y eso se consolida en Maastricht. Maastricht, que es el momento en el que el Partido Socialista decide un determinado modelo de este país. Claro, yo que he oído... he seguido el debate de los candidatos, he visto las propuestas, constitucionalizar los derechos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, me parece que si no hablamos de esto, si no hablamos de que mientras el artículo 135 establezca la prioridad de la banca, no hay manera. Y si no hablamos de una cosa que te oí también en un debate, que es el bipartidismo ha servido, que dijiste, no sé muy bien qué se quiere decir con bipartidismo, pues lo que se quiere decir es que ha habido dos partidos que se han alternado en el poder para mantener un determinado modelo económico y un determinado modelo institucional que no cuestionaba los elementos centrales. ¿Qué no cuestionaba? La monarquía. ¿Qué no cuestionaba? Que la política económica es política económica, no es técnica económica y que por tanto se puede orientar a otro sitio. Esos elementos me parece que tienen un calado de proyecto que sinceramente creo que es lo que el Partido Socialista no está analizando. Yo creo que decir que la política económica de la derecha y de la izquierda del PSOE es la misma es desconocer absolutamente la realidad de las cosas. Y no hay más que ver un ciclo de 2 años y medio de base thatcheriana que ha acabado con los derechos de los trabajadores que nosotros, junto a vosotros, protegimos durante mucho tiempo. Termino, Tania. 2
políticas recesivas fiscalmente que han sobreexplotado los esfuerzos fiscales de la clase trabajadora que nosotros protegimos, el fin de los convenios colectivos que nosotros consagramos en la legislación laboral. Termino. Inversiones en investigación, desarrollo e innovación que doblan las inversiones que ha hecho este gobierno desde que están el señor Rajoy, Montoro, etcétera, etcétera, gobernando. Unas inversiones en educación, en sanidad, en políticas sociales desconocidas que forman parte del modelo de desarrollo económico en el conjunto de la democracia. Decir que lo uno y lo otro es lo mismo, en mi opinión, Tania, es desconocer absolutamente el estado de las cosas. Eduardo, yo no he dicho que sea lo mismo, he dicho que son los dos partidos que han permitido que haya un determinado modelo evitando cuestionar determinados elementos. Pero Sobre todo sus militantes son distintos. Y de todos esos elementos que has puesto encima de la mesa, las reformas laborales las inició el Partido Socialista y os costaron algunas huelgas generales, el recorte de derechos fundamentales, entre otras cosas la privatización de la sanidad es posible porque hubo una ley del Partido Socialista que abrió la puerta a la privatización y hubo un bloqueo del señor Zapatero para que esa ley se derogara de acuerdo a miles de firmas que se registraron en el Parlamento, etcétera, 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 etcétera. Quiero decir que podemos seguir el tiempo que queráis con la ficción de que el Partido Socialista ha protegido los derechos. La realidad es que ha abierto todas las puertas este modelo. Esa es la realidad. Y a mí me da igual. Si yo lo que digo es, si el Partido Socialista no entiende que lo que está pasando en este país es que no es sostenible y que el pueblo soberano ha dicho que no quiere ser la China de Europa y eso implica cuestionar los consensos de la transición y los acuerdos de Maastricht, tendréis un problema. Podréis cambiar el líder, pero tendréis un problema político. Eso no lo vais a arreglar. No te preocupes, que nosotros nos lo conocemos mejor que vosotros, igual que vuestros problemas os los conocéis mejor vosotros que nosotros. No, yo hablo del problema del país. La lectura que haces de Maastricht es completamente irregular de la realidad de las cosas. Dos, yo creo que hemos estado juntos en la defensa de muchos procesos de construcción del estado de bienestar que vosotros 15 años después habéis defendido y salís hoy a la calle a defender lo que nosotros gobernando construimos. Tres, te propongo que en el futuro, si el PSOE vuelve al gobierno, votéis con nosotros, ¿de acuerdo?, a blindar en la Constitución española las inversiones en educación y en sanidad y el blindaje del modelo social. Y cuatro, te pido ayuda para que en este país no siga gobernando una derecha que está acabando con los núcleos de la solidaridad construidos entre todos durante 3 décadas. Y a partir de ahí, la teoría me gusta, es el mundo de la ficción. Yo me muevo más en el de la realidad práctica, que es donde creo que está el PSOE. 15 segundos, Tania. 15 segundos. 15. Solo te propongo que por primera vez en vuestra historia, en lugar de modificar la Constitución en despachos cerrados y en restaurantes cerrados, lo pongáis a disposición del pueblo a mí no me lo soberano. digas, yo te propongo esa reforma de la Constitución. Y te pregunto si te gusta. ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no? Dime, ¿te gusta? Ya te he oído, ¿te gusta o no? Voy a terminar yo, yo te he dejado. Dos, lo que no es de recibo es que siempre habléis de las propuestas de algunos como política ficción y como ilusiones vanas, porque ¿sabes lo que pasa? Que lo que os demuestra es que lo que vosotros decís no lo vais a llevar a la práctica, porque cuando estéis en el gobierno diréis no podemos. Y algunos creemos que ha llegado el momento de cambiar radicalmente de política. O cuando lleguen, cuando lleguen dirán, es que ahora no es posible. Vamos a depender de cuánto voto tengamos, de la legitimidad que nos dé para volver al gobierno, que yo creo que el PSOE sale en este Congreso fuerte para recuperar vocaciones de mayoría. Y va a presentar un programa político que, si de mí depende, porque soy elegido secretario general, va a ser el más valiente que el PSOE ha presentado desde el año 1982. ¿Y qué garantías vamos a tener de que ustedes lo van a cumplir o que no van a hacer como ha hecho el Partido Popular? Lo siento, no es el ejercicio de la política. Yo no tengo nada que ver con alguien que presenta un programa como ha hecho Rajoy y cumple el contrario a lo que presentó en las elecciones generales. No tengo nada que ver con ellos. Y nada es nada. Lo que creo es que la política se demuestra andando. Por ejemplo, el PSOE hablaba mucho de participación. En este Congreso hay participación. El PSOE hablaba mucho de transparencia. En este Congreso hay transparencia. Hablaba de debates. Ha habido debates. Hablará de ideas que cuando llegue al gobierno en las próximas elecciones generales las cumplirá, y yo espero que otros partidos políticos con sensibilidades similares en algunos ámbitos estén contentos con propuestas de ese calado. Solo una cosa más. Esperanza Aguirre sabe que ha sido demandada por Podemos, también el adjunto al director del diario El Mundo, Eduardo Inda, y Esperanza Aguirre ha dicho, bueno, pues yo estoy dispuesto a conciliar con Podemos, pero que le entreguen el dinero a las víctimas del terrorismo. Lo que sobra, que lo devuelva y que lo dé a las víctimas de ETA, no a otras víctimas, a las víctimas de ETA. De este modo demostraría que realmente está contra ETA. Y yo iría a la conciliación a decir, reconozco que el señor Iglesias está contra ETA. ¿Qué le parece todo este lío? Que siempre es un recurso fácil la utilización del concepto de víctimas de ETA en muchos debates políticos en los que uno se queda con ángulos muertos, ¿no? ETA se terminó en el año 2011. ¿Usted es víctima de ETA? ¿Le molesta? No, no me molesta porque me resulta ajeno, me resulta distante. Vive en un mundo... ¿no? Pero a mí me rozaron muchas cosas en Euskadi, sé bien de lo que hablo cuando digo que ETA se terminó en octubre del año 2011.
con un gobierno socialista, con 30 años de lucha antiterrorista que culminaron en ese mes de octubre del año 2011 y que hoy Euskadi es un país libre de ciudadanas y de ciudadanos libre y España es un país libre, incluso para que Esperanza Aguirre pueda decir esas cosas. ¿Dónde cierra? ¿Dónde cierra campaña? ¿En Euskadi? Bilbao, que es un buen lugar siempre. Bueno, fantástico. Empecé en Bilbao, termino en Bilbao. Suerte. Gracias. Volvemos enseguida, que tenemos novedades importantes.